Bueno, un cordial saludo para todas y todos. Vamos a actualizar el vídeo porque creo que tiene el vídeo anterior parece que tiene algún problema con el audio, entonces volvemos a grabar esta media horita para la explicación de esta semana 4. Estamos ya un poco en los avances en torno a la mitad del curso, de nuestro curso de gerencia de proyectos educativos. Esta semana, pues vamos a seguir hablando un poquito de los procesos de formulación de un proyecto educativo. Como ya he dicho, pues semana 4, estamos en plena Semana Santa. Y en este aspecto, bueno, tenemos los siguientes propósitos semanales para que estemos todos alineados en cuanto a la revisión de algunos materiales de lecturas, de recursos de actualidad. También tenemos recursos de afianzamiento. Y posteriormente vamos a revisar lo que es el foro de esta semana, que ya se encuentra abierto, disponible, aspectos financieros de los proyectos educativos. No olvidar también que tenemos puntos extra para esta semana. Tocamos un poco un tema que va a ser de especial relevancia para el desarrollo de nuestro proyecto integrador, ubicándonos, como hemos dicho antes, en la semana 4, formulación de un proyecto educativo. Y como pueden ver aquí, tenemos dos insumos o dos elementos temáticos muy importantes para esta semana. Por un lado, la propuesta organizacional, que ahora hablaremos de ella, y otra ya más directamente vinculada con estos aspectos financieros del proyecto. ¿Por qué es importante la propuesta organizacional dentro de la formulación de nuestro proyecto? Bueno, en primera instancia porque debemos de ser capaces de utilizar documentos rectores, ahora voy a explicar ese concepto, para poder justificar la viabilidad y la pertinencia de nuestro proyecto. ¿Qué son esos documentos rectores? Por ejemplo, los proyectos educativos institucionales de muchos centros educativos, el modelo educativo o modelo pedagógico de una institución de educación superior o un instituto, un colegio de educación media que nos va a servir un poco como paradigma para poder desarrollar nuestros aspectos. ¿Qué ¿Qué otros elementos también debemos de tener en cuenta? Por ejemplo, la misión de la organización, la visión a futuro de la organización y cómo nuestra propuesta de proyecto educativo se vincula, se articula, ¿sí? Dialoga con esa información y con esos elementos de esos documentos rectores. Por lo tanto, la propuesta organizacional siempre debe ir en línea con el proyecto que nosotros desarrollemos dentro de ese ámbito, ya sea una universidad, ya sea un colegio, ya sea una fundación educativa, ya sea, digamos, cualquier institución u organización que cobije, digamos, directamente ese proyecto. Entonces tenemos que tener ese vínculo y por supuesto también reflexionar y analizar los aspectos financieros del proyecto. Bueno, sobre esto sé que solemos tener como la zona de confort, vamos a hablar de zona de confort, en cuanto a los ingresos y aspectos, pues digamos, de financiamiento para nuestro presupuesto. ¿De qué manera? Bueno, pues es que interiormente el centro educativo pues nos va a dar 20 millones de pesos o nos va a dar 5 millones de pesos o nos va a dar X dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que buscar más allá de esa financiación interna, que lo vamos a ver más adelante, pues también financiación externa, ¿sí? O sea, quiere decir, tenemos que hacer una búsqueda de recursos, una captación de recursos en diferentes ámbitos, con diferentes actores, con diferentes escenarios que nos permitan, y aquí viene la clave, diversificar los ingresos de nuestro proyecto. Y hoy vamos a ver ejemplos. Les he traído varios ejemplos de algunas empresas que todos conocemos y cómo esa diversificación ayuda a la sostenibilidad, a la sustentabilidad de un proyecto educativo. Entonces, ese debe ser como nuestro camino que deberemos de recorrer en estas siguientes semanas también y empezar a generar posibilidades, ¿no? Oportunidades de captación de recursos. Y es por eso un poco que nos trae pues estos dos resultados de aprendizaje. El primero, somos capaces de relacionar los aspectos financieros relevantes en el planteamiento de proyectos. Y el segundo, formulamos proyectos educativos de manera estratégica con base a la información disponible. Es
el resultado, ¿no?, de estos temas que estamos hablando un poco en cuanto a aprendizajes. Para ello vamos a tener dos documentos base. El primero, áreas de conocimiento y fases clave en la gestión de proyectos, consideraciones teóricas. Y el segundo, titulado capítulo, ¿no?, de proyecto educativo institucional, que está en el manual de gestión y administración educativa, ¿no? Entonces, seguimos un poco profundizando en ese camino, en ese recorrido, en ese ciclo de vida de los proyectos. En este caso, para la primera lectura, pues algunas consideraciones éticas y teóricas también. Y en el segundo, pues ya lo que se trata un poco de establecer en un ejemplo concreto, que son los proyectos educativos institucionales, qué elementos posee para articular ese documento con nuestra propuesta de planificación de un proyecto. También tenemos recursos complementarios. Seguimos manejando el manual Project Management for Education, School Projects versus Business Projects. Y por otro lado tenemos un nuevo manual, un nuevo libro que se titula Nivel de madurez organizacional en la gestión de proyectos en la educación superior. Vamos a ver específicamente el capítulo de marco teórico, que es el que tenemos que leer. Y aquí entra un concepto que es muy interesante, que es el nivel de madurez organizacional. Porque claro, no todas las organizaciones funcionan de la misma manera, ¿no? Esto puede sonar un poco a sentido común, ¿no? Pero evidentemente hay que entenderlo. Yo tengo la suerte de haber podido tener experiencias internacionales con diversas instituciones de educación superior y el nivel de madurez organizacional es muy distinto de unas a otras, ¿no? Y no tiene que ver tanto con la historia de la organización, ¿no? O sea, no por tener una organización de 70 años significa que tengan un nivel de madurez alto. Puede haber instituciones jóvenes que tengan un mayor nivel de madurez organizacional. ¿Y esto a qué se debe? ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque el nivel de madurez tiene que ver sobre todo con algo que ustedes creo que ya conocen o están trabajando, que es el aseguramiento de los procesos de calidad. ¿Sí? Y ahí, claro, hablamos de calidad organizacional. Y aquí intervienen muchas cosas. Intervienen los propios procesos de aseguramiento de la calidad, que la institución tenga una metodología como el ciclo PHVA para poder hacer mejora continua y que no solo lo enuncie, ¿no? O que se diga que sí, nosotros tenemos un PHVA, pero de fondo, ¿cómo funciona? O sea, ¿es efectivo el tema de mejora continua? ¿Realmente hacemos mejora continua? Yo he podido ver escenarios y experiencias donde se hace todo el proceso cíclico y finalmente esas recomendaciones, esas situaciones que están pasando, no se rectifican, ¿sí? No se planifica con base en esas lecciones aprendidas de la anterior vigencia, por ejemplo, ¿no? Entonces es difícil. Es difícil poder generar proyectos, es difícil poder gestionar. He estado en instituciones donde las decisiones se toman de una manera analítica, confluyendo todas las voces de actores estratégicos en esas decisiones y además con una forma de hacerlo que se llama metodología ágil, ¿no? O sea, no tenemos que esperar 8 meses a que realmente puedan tomar esa decisión, sino que en menos de un mes podemos tomar una decisión rápida y eficiente. Ojo que también a veces o sea, no es que si una universidad funciona de manera rápida no significa tampoco que esté bien. Significa que ya una vez analizado el problema, ver las oportunidades y las posibilidades que tenemos, tomar la decisión se hace de una manera efectiva. Eso es una organización ágil, ¿sí? Pero no porque tome decisiones rápidas significa que sea ágil, porque puede estar siendo muy torpe, ¿no?, en sus decisiones. Por lo tanto, pues eso tiene que ver con el nivel de madurez. O cosas básicas como, por ejemplo, tener procesos establecidos. ¿Sí? Si hablamos de bienestar universitario, bueno, ¿cuáles son los procesos de bienestar universitario? Si hablamos de proyección social, ¿cuáles son los procesos de proyección social? O si hablamos de investigación, ¿cuáles son los procesos de investigación? Y aquí se pueden ver muchas diferencias, ¿sí? O sea, hay instituciones que incluso no tienen formatos, algo tan puntual como decir, bueno, tenemos que hacer esto, ¿cuál es el formato? No, no hay, toca inventarlo. Bueno, eso significa
Es una traducción de que realmente pues, el proceso está en un nivel todavía muy débil, que tenemos una cierta inmadurez con los procesos y evidentemente, claro, el no tener un formato, algo tan básico, pues si lo extendemos a mucha gente, eso va a ser un problema de gestión, ¿no? Entonces, por eso hablamos de nivel de madurez organizacional, ¿no? Si yo voy a proponer un proyecto y desde la parte administrativa financiera no se tienen los procesos claros y son eficientes, pues voy a tener un problema de gestión y de ejecución del presupuesto. Ya me ha ocurrido. Hace muchos años estuve en un proyecto que formulamos la compra de unos libros como parte del ejercicio del proyecto y nunca se pudieron comprar. Y créanme que se envió la información que se necesitaba, se hizo la solicitud, se vinculó a varias áreas, que no, que por aquí no es, que tienes que hablar con esta otra unidad. No hubo manera de comprar esos libros, ¿sí? Entonces, claro, eso es un claro indicador de que afecta a la gestión de cualquier proyecto, ¿no? En este caso era de investigación, pero pues lo mismo puede pasar, o con más razón puede pasar incluso en un proyecto social. Entonces, eso tiene que ver con el nivel de madurez organizacional. Yo creo que este libro, bueno, ahí nos dan como un rango de páginas pequeño, pero yo realmente el que pueda recomiendo que lo lea si puede incluso completo, ¿no? Cuando tenga el tiempo, que lo lea completo porque realmente sí es algo que debemos de conocer. Además, ustedes van a ser gerentes de instituciones educativas, entonces tienen que saber y tienen que hablar sobre lo que significa el nivel de madurez organizacional, en qué nivel de madurez organizacional estamos, qué cosas nos faltan. Evidentemente no hay escenarios ideales o idílicos o perfectos, siempre se puede mejorar, pero hay que hablar de ciertos niveles de madurez organizacional. Entonces, claro, todo eso al final pues también suma en la facilidad o no para poder luego gestionar un proyecto o incluso formularlo, porque si no están los mecanismos para poder implementar esas nuevas propuestas, pues no van a surgir, ¿no? No van a surgir y vamos a tener que improvisar en muchos casos que no es lo deseable. Entonces, bueno, tenemos ese libro, también el otro libro de Project Management for Education en inglés, como ya saben, y nos dejan dos artículos de revistas indexadas. El primero se titula Gestión directiva universitaria perdón, el paradigma de la complejidad, otra mirada y nuevas propuestas. Bueno, como ya saben, pues este escenario, este nuevo escenario de la complejidad, pues también llega, ¿no?, a la gerencia de instituciones educativas, a la gestión directiva, en este caso universitaria. Entonces, bueno, es para que conozcan un poco qué es eso del paradigma de la complejidad, que es otra mirada también y que de esa otra mirada surgen también nuevas propuestas. Entonces, para que lo puedan leer, para que apropien ese concepto. Y el otro documento se titula Fundamentos de la gerencia educativa moderna. Como ya también conocen, la gerencia educativa ha ido transitando por diferentes estilos de gerencia, ¿no? Hoy en día tenemos gerencias modernas que coexisten con gerencias tradicionales. Esto sigue existiendo, créanme que sí. Modelos más antiguos, más rígidos, más autoritarios, si lo quieren ver así. Supongo que cada uno de ustedes pues estará revisando, ¿no?, en su experiencia laboral lo vivido. Pero sí es cierto que un poco el camino o el tránsito es hacia una gerencia, en este caso educativa, pues llamada moderna, como digo, más flexible, que tiene en cuenta muchos más elementos de lo que tenía en cuenta la gerencia tradicional, que no solo se basa en resultados, que esto también es importante, sino que tiene también otros indicadores, otros estilos de evaluación de la gerencia, de nuestros propósitos, de nuestros objetivos, ¿sí?, de nuestras metas, ¿no? Que no solo es el dato numérico cuantitativo que no dice nada, ahí está, dice algo, ¿no?, porque siempre los datos también dicen, pero que hay otras cosas que debemos de tener en cuenta, ¿no?, que se sustenta, por ejemplo, en áreas de gestión humana que se han transformado radicalmente, ¿no? De lo que era talento humano en los años 80 no tiene nada que ver hoy en día con las áreas de talento humano del 2026. De hecho, es que todo está cambiando, ¿no? Hace unos años, no sé si esto lo he contado ya, teníamos una entrevista con
un gerente de talento humano de una empresa de supermercados en Ecuador, ¿no? No vamos a dar el nombre. Y era un chico joven, o sea, me sorprendió porque era, o sea, se le veía muy joven para el cargo de responsabilidad que tenía, pero suficientemente preparado. Créanme que muy, muy preparado, con una visión además estratégica muy interesante. Y nos decía, como universidad, ¿no? Nos decía, mira, es que tengo un problema. Y es que los jóvenes que están ingresando a nuestra cadena de supermercados para trabajar, pues es un ámbito, ¿no? Que digamos, tiene estilo de trabajo y las responsabilidades que supone ese cargo, ¿no? Y eso que intentamos hacer unas buenas inducciones, intentamos socializar mucho con ellos, acompañarles también, pero claro, para mejor o peor es un gran cambio. Y que ya no sabemos qué hacer, ¿no? Ya no sabemos qué hacer con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores, porque no sentimos que estamos en dos mundos. Por un lado es la exigencia de la empresa, del mercado, y por otro lado es el trabajador, ¿no? Las expectativas también que tienen de trabajo, ¿no? Y quizás eso pues no solo ocurre en esa empresa, sino que yo siento que es algo a nivel global. O sea, es algo que ocurre en todos los sectores. Ojo, incluidos también el sector educativo, ¿no? Yo creo que aquí ustedes me van a dar la razón si hacemos la perspectiva comparativa del rol docente y de un profesor o profesora del 2020, que acaba de ingresar en el 2026 a ser docente, ¿sí? Su primer trabajo como docente, a la comparativa de los docentes que llevamos 15 años, 20 años, incluso más en el sector. O sea, son mentalidades absolutamente distintas, ¿no? Con casos, con honradas excepciones, ¿no? Porque también las hay, ¿no? Pero normalmente, claro, son culturas muy distintas en cuanto al pensamiento hacia el trabajo, hacia el estudiante, hacia los procesos, hacia la tecnología, hacia las evaluaciones, hacia muchas cosas. Entonces, claro, esto hace que las organizaciones también se transformen o deban transformarse, ¿no? Y deban generar, por ejemplo, procesos de gerencia educativa moderna, que es lo que trata un poco también este documento, ¿no? El poder comprender qué significa la gerencia educativa moderna. Entonces, bueno, aquí les dejo este otro documento, este otro recurso de actualidad. Tenemos nuestro recurso de afianzamiento. Recordamos, es un objeto virtual con preguntas de verdadero o falso. No promedia con la nota de la semana, pero digamos que nos pone un poco a prueba, ¿no? De lo que hemos leído y de lo que hemos aprendido y de los resultados de aprendizaje de esta semana. Entonces, pues también muy, muy recomendado, compañeros, no lo dejen de lado. Y bueno, también recordarles los puntos extra. Sí, recordarles los puntos extra para esta semana número 4. Ya con todo esto, con este panorama, pues vamos un poco al foro de discusión, a los aspectos financieros de los proyectos educativos. Como saben, es un trabajo de foro, lo que significa que cada uno de ustedes deberá responder individualmente en ese foro, ¿no? Todos tienen que participar y además lo tenemos que hacer varias veces, ¿no? Mínimo 2 veces, máximo las que quieran, ¿no? ¿Cuál es un poco el tema de fondo? Bueno, ¿qué consideraciones en el aspecto financiero deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto educativo exitoso? Volvemos a los planteamientos del inicio y veíamos un poco que en estas dinámicas de captación de recursos, pues en el sistema educativo, o sea, en el sector educativo seguimos siendo muy tradicionales, ¿no? O sea, la entidad subvenciona el proyecto y de ahí pues arrancamos hacia adelante. Bueno, esa perspectiva, ¿qué es lo que ocurre con ella? Que quizás con el paso del tiempo lo más seguro es que en algún momento del proyecto pues o no se tengan los recursos o se prioricen otra serie de acciones. Y entonces, claro, te van a quitar a ti para ponerlo en otro lado, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir. Incluso si entramos en una dinámica de recesión, pues quizás ciertos proyectos son
priorizados para quitar presupuesto porque pues entienden que generan menor impacto y que no son tan necesarios, ¿no? Entonces, como cuando uno tiene que gastar menos en casa porque no ingresa tanto dinero, pues hay que hacer una reducción de costos y esos costos pues es el presupuesto de algunos proyectos, ¿no? Para que eso no suceda, y es un poco por ahí la pregunta, intentamos desarrollar una visión de diversificación de ingresos, ¿no? O sea, sí, seguir manteniendo en la medida de lo posible ese ingreso interno, pero también hacer una búsqueda de otras oportunidades por fuera. Claro, eso conlleva movilizarse, conlleva preocuparse, conlleva trabajo, conlleva tiempo, conlleva esfuerzo. Esa es la realidad. Pero si lo logramos, va a suponer una ventaja decisiva, incluso para cuando surjan esos momentos de incertidumbre donde hay que reducir impuestos, o sea, donde hay que reducir dinero, ¿no? O sea, presupuesto. Entonces, claro, tenemos que abrirnos un poco a esa dinámica. De hecho, el curso les va a llevar un poquito en esos escenarios, a esas búsquedas, ¿no? Ya les voy adelantando, ¿no? Pero para este foro, pues abrimos un poco con esas consideraciones del aspecto financiero. Por lo tanto, ¿qué tenemos que responder en este foro? Son dos, tres preguntas, vamos a verlo. Esa sería nuestra primera participación. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los principales desafíos financieros que se enfrentan al desarrollar proyectos educativos? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda sería, ¿cómo pueden ser superados? La segunda pregunta o tercera es, ¿qué estrategias o fuentes de financiamiento recomendaría para garantizar la sostenibilidad económica de un proyecto educativo a largo plazo? Recuerden que aquí la idea es hacer propuestas a largo plazo. O sea, proyectos de 5, 6, 7, 8 años, 10 años que se puedan mantener. Y para eso hay que tener una sostenibilidad económica. Además, y aquí, bueno, les adelanto un tema que pueden tocar, que pueden abordar en el foro, debemos ser partícipes de lo que significan los flujos de caja. ¿Sí? ¿Qué es un flujo de caja para un proyecto? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, nos presentamos a una licitación pública, por ejemplo, o privada de cooperación internacional, dentro del pliego de condiciones, donde te muestran qué es lo que quieren, cómo tiene que ser el proyecto, cuál es la necesidad, los tiempos, el cronograma, los indicadores, cuáles son los productos, todo eso aparece en el pliego de condiciones, ¿no? En la propuesta, bueno, la propuesta técnica es la que nosotros enviamos, sino como en ese documento que articula los elementos principales de esa convocatoria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las entidades? Pues empiezan a trabajar con base en ese documento, respondiendo a ese documento. Uno de los apartados, evidentemente, es bueno, y es el más importante en muchos casos, cuánto se va a dar, se va a presupuestar para ese proyecto. En algunos sí aparece la cantidad, 100 millones, 200 millones, 300 millones, dependiendo del proyecto. Y por otro lado, y ahí es donde voy, aparece la forma de pago. Porque claro, no es que siempre se pague todo al principio y ahí arranque usted. No, no suele ser lo común, ¿sí? Sino que te dicen, bueno, al primer día te vamos a desembolsar un 30% de este presupuesto. Al año te vamos a desembolsar un 10%. Al siguiente año otro 10%. O sea, te parcelan esos ingresos. Y claro, eso interactúa de manera decisiva con tu proyecto. Porque ¿qué significa eso? Significa que no vas a contar con el 100%. Y significa que tienes que tener cuidado en cómo vas a hacer tus gastos en el tiempo. No puedes hacer todos los gastos al principio porque no te da. Aunque tengas el dinero, no lo tienes, no te lo van a dar. Entonces solo puedes gastar un 30%. ¿Qué priorizo en mis gastos? Quizás no puedo contratar a todo el equipo de trabajo. Tengo que contratar a 2 personas que van a estar desde el inicio y en un determinado momento que voy a tener el segundo ingreso, el tercer ingreso, puedo contratar a esa persona por 4, 5, 6 meses, que es el tiempo que lo necesito. Entonces, condiciona tu ejercicio de gastos en el tiempo y ahí es donde hablamos de un flujo de caja. O sea, ¿cuánto dinero dispongo en cualquier momento? Aquí voy a tener 10, aquí voy a tener ya 20, aquí voy a tener 5 porque he hecho tantos gastos, pero tengo 5 y yo puedo articular mis futuros gastos del proyecto. Entonces, ese flujo de caja
es muy importante y es algo que no solemos tener no planificamos. Yo creo que nos sucede un poco ya en la gestión y operación directa. Así que mucho cuidado con ello porque sí es algo importante para que lo puedan tener en cuenta. Y bueno, ya las otras, ¿qué estrategias o fuentes de financiación? Les dejo abierto, no quiero darles como muchas pistas porque las vamos a ir viendo, ¿no? Un poquito en las próximas semanas, pero sí es un tema que debemos de proponer, debemos de buscar y ya verán como si encuentran un poco esas áreas, esos stakeholders, esos espacios también, ¿no? Escenarios de captación de recursos. Entonces, bueno, ahí tendríamos nuestra primera participación. Faltaría una segunda participación que va a ser una realimentación, una réplica a uno de sus compañeros. ¿Sí? Vamos a ver la rúbrica Tigre, vamos a seguir machacando esos criterios de rúbrica Tigre para que los podamos implementar en nuestras participaciones. Pero hay una segunda, la primera es sostenida sobre estas preguntas, todos, y ya la segunda es una réplica a alguno de nuestros compañeros. ¿Basados en qué? Rúbrica Tigre, como pueden ver ahí, son 5 criterios que debemos de cumplir. Ojo, muy atentos. Debemos de cumplir en cada una de nuestras participaciones. No solo en la primera. Ni significa que es que la primera es más importante y luego la segunda es cualquier cosa. No. Para mí, a la hora de evaluar, yo cuento todo. Y las 2 o 3 o 4 las que hagan son importantes. ¿Sí? ¿Qué tiene que tener cada una? No la suma entre las dos, sino cada una. Pues un título. O sea, esto significa que tenemos que tener 2 títulos, uno en el primer aporte y otro en el segundo aporte. Tiene que haber un título. Tiene que haber una hilación. Debemos retomar desde alguna idea, desde las preguntas, si es la primera participación. Como vamos a hacer una réplica, pues retomamos lo que dice el compañero, argumentamos, hacemos nuestras citas, digamos que generamos un poco los respaldos teóricos y al final, bueno, no tanto al final, pero más adelante generamos una pregunta de extensión del debate para el resto de compañeros. Esa pregunta les voy a pedir que, si pueden, que la pongan en negrita, o sea, que esté separada, que esté visible, ¿no? Que se identifique bien esa pregunta. Y esa pregunta debe ser una reflexión de todo el análisis que han hecho, bueno, o sea, hacia dónde va un poco el tema de debate, ¿no? ¿Qué otros espacios podemos explorar dentro del debate? Y esto es muy interesante porque significa que otro compañero que ingresa al foro después de mí puede responder a esa pregunta. Y no estamos todos respondiendo lo mismo, ¿no? Constantemente, sino que abrimos nuevas preguntas que tienen que ver con los proyectos, que tienen que ver con la financiación. No nos podemos salir mucho de ese tema y generar otros posibles aportes interesantes para el resto de compañeros. Se evalúa como una pregunta, tiene que estar como una pregunta y visible. Y tiene que estar en cada una de las participaciones. Si la primera participación generé e hice una pregunta, en la réplica respondo una pregunta, desarrollo, cito, argumento y genero otra pregunta para otro compañero. Así vamos replicando un poco, sí, las posibilidades dentro del foro. Por supuesto, buena redacción, ortografía, sintaxis, no, evidentemente no cosas como sangría, interlineado, pues esas cosas no, por el modelo del foro, pero sí me voy a centrar sobre todo en la manera de escribir y en la manera de citar y las paráfrasis, ¿no? Entonces, importante eso. Y la E, que es yo creo que la más importante, es el espacio de criterio de enriquecedor. ¿Sí? Estamos hablando de aportes que respetan las lecturas de la semana, o sea, tienen que estar esas citas. Puede haber citas complementarias, por supuesto que sí, pero estamos basados en esas lecturas y tienen que estar esas paráfrasis, tienen que estar esas citas y al final del aporte tienen que estar las referencias en Normas APA séptima edición. Entonces, bueno, con mucho cuidado para que coincidan, ¿no? No solo si tenemos referencias al final del aporte, eso está mal, eso no son Normas APA. Tiene que haber una cita y al final tiene que haber una referencia. Entonces, bueno, esta es nuestra rúbrica Tigre, compañeros. Voy a evaluar con base en este ejercicio.
Aquí ven un poco cómo se corresponde con la rúbrica de evaluación, pertinencia de las participaciones, capacidad de análisis en el debate con sus compañeros y el abordaje a las preguntas. Entonces, bueno, tengan mucha claridad con la rúbrica Tigre. Y ya un poco para terminar, recomendarles sobre todo pues la presentación para que la lean con tranquilidad. Yo voy a ir un poco rápido aquí para no extenderme en el video, pero pues hablamos de temas de sostenibilidad financiera, identificado como un componente crítico, ¿no? Yo puedo tener una muy buena idea y puede ser un proyecto que tenga un impacto terrible, pero si no tengo el dinero para llevarlo a cabo, no tengo esa solvencia económica, esa sostenibilidad financiera, no va a poder tener éxito, ¿no? Es un componente crítico. Algunos ejemplos que podemos observar hoy en día en nuestra realidad cotidiana, bueno, pues el tema de los ODS, cómo articular también el tema de los ODS con la captación de recursos. Son 17 objetivos, como ven ahí, y no sé si han podido ver el último. El último, el número 17, se llama Alianzas para lograr los objetivos. Y este objetivo, este ODS, tiene que ver mucho con la sostenibilidad financiera de los proyectos, con la captación de recursos, con la formación de redes, con la formación de espacios de generación de articulación, ¿sí? De participación de proyectos. Entonces, lo traigo aquí un poco como ejemplo para que puedan revisar ese ODS número 17, por supuesto, que puedan integrar, ¿no?, dentro de sus propuestas de proyectos algunos de los ODS, no todos, pero pues algunos, y sobre todo para que revisen el número 17. Y otro ejemplo que les quería traer, no quisiera cerrar sin hablar de él, bueno, pues es todo el tema que pasó con una entidad que se llamaba, ya no se llama, se llamaba USAID. ¿Sí? Muchos de ustedes seguramente lo conozcan. USAID trabajaba con proyectos sociales y medioambientales en toda la región a nivel internacional de los Estados Unidos, por eso USAID, ¿sí? United States Aid, que es ayuda. Entonces, bueno, ¿qué pasó con USAID? Pues que la nueva administración, el nuevo gobierno Trump 2, ¿sí?, el que tenemos actualmente, pues puso a la cabeza aquí al señor Elon Musk, que lo ven aquí en la fotografía, con un cargo que se llama Dodge, sí, creo que ya no está, ya hace muchos meses que no está, pero su principal misión era adelgazar el gasto, sí, del Estado. Y una de las cosas que cerraron de las primeras era el tema de USAID, ¿no? Porque, pues claro, era dinero que ponía Estados Unidos para proyectos. Entonces, ¿por qué se cerró? Bueno, porque era un gasto innecesario, según ellos, el tema de la cooperación internacional no está en las prioridades de Donald Trump. Y claro, esto afectó durísimo aquí a nivel de Colombia porque mucha gente vivía un poco de la gestión de esos proyectos, ¿no? O sea, era gente preparada, formada para desarrollar proyectos. Claro, cortas la financiación, no hay proyectos. Entonces, eso es lo que pasó un poquito. Hay otras entidades, cooperación internacional, lo van a ver ahí en las diapositivas, que sigue aportando, sigue generando dinero para ese tipo de proyectos, pero pues Estados Unidos cortó radicalmente, no sabemos qué pasará a futuro, si volverá a USAID o si ya no volverá, pero claro, también tienen que entender que USAID era una organización que posicionaba la diplomacia de Estados Unidos. Claro, el que Estados Unidos esté ahí dando dinero para ciertos proyectos es un impacto diplomático, ¿no? Es la presencia de un país para garantizar temas de relaciones institucionales, temas de presión también económica. China lo hace de otra manera, sí, con infraestructura, con negocios, con comercio, pero pues Estados Unidos tenía en USAID digamos, una estrategia muy consolidada en presión a los gobiernos. O sea, no es gratis, si me hago entender, no es filantropía pura y dura, no lo es, pero generaba dinero para proyectos. Entonces, bueno, les traigo también este casito de USAID para que lo puedan pues si quieren explorar un poquito o buscar un poquito acerca de él. Y bueno, así van a ir encontrando información en la presentación de casos, de noticias, desafíos, por ejemplo, ¿no? Estrategias también. Aquí es donde entra un poco el ejemplo de la empresa Apple, que conocemos todos. Bueno, pues para que vean cómo diversifican también sus líneas de negocio, ¿no? No solo todos son los iPhone. Los iPhones son importantes, como ven ahí, 52%, pero hay otros escenarios que de alguna u otra manera también son importantes para Apple y que los conocemos, pero no tanto. Entonces, para que vean cómo se distribuyen los ingresos.
Alianzas público-privadas, por ejemplo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el CAF, pone mucho dinero para presupuestos en alianzas con sector empresarial privado. Sí, es por eso se llama alianza público-privada. Aquí tenemos el ejemplo, vamos a ver si sale, del estadio de fútbol del Nuevo Campín, sí, en Bogotá. Entonces, eso es una alianza público-privada con una empresa que se llama Esencia, está Luis Carlos Sarmiento también, con Grupo Aval, y está el IDRD, que es de la alcaldía, sí, es una entidad pública. Entonces, ese es un ejercicio de alianza, de una APP, alianza público-privada. Entonces, por ahí también podemos hacer cosas. Y también buscar un poco la eficiencia operativa, reducción del gasto en los proyectos, fuentes de financiamiento que les dejo por aquí para que las lean, para que busquen, mejor dicho. Aquí tienen las de cooperación internacional. Un ejemplo también del FOSIS. No sé si el FOSIS sigue asistiendo en el gobierno de Chile porque también acaba de haber cambio en el gobierno. Con el nuevo presidente pasó de Boric a Kast. Entonces no sé si el FOSIS siga manteniéndose, pero para que conozcan la experiencia, ¿no?, de una entidad pública que genera inversión social con proyectos sociales. Entonces ahí es para que lo puedan ver, para que lo puedan leer, algunos casos de estudio y bueno, recomendaciones finales. Por aquí les dejo un video sobre financiación en instituciones de educación superior, que es importante. Hay un estudio de caso, pero no hay que hacerlo, tranquilos, no hay que hacer esta actividad. Y bueno, pues era un poco lo que les quería mostrar en esta media hora, sobre todo muy alineados con la participación en el foro. Nos vemos la próxima semana, semana 5, seguimos avanzando, muy atentos porque ya tenemos que hacer entrega nueva de nuestro portafolio digital, esos grupos ya tienen que estar requete conformadísimos por si todavía hay alguno que esté por fuera, es una dinámica de trabajo grupal, entonces hay que estar en grupos y bueno, nos vemos la próxima semana, el próximo martes a las 5:30 para esa semana 5. Desearles una feliz Semana Santa también, que descansen, que aprovechen el tiempo con sus familias, con sus amigos, con sus conocidos y nos vemos la próxima semana.